Joe Dispenza nos plantea una idea poderosa: no estamos limitados por la materia ni por la biología heredada. La ciencia moderna, desde la neurociencia hasta la epigenética y la física cuántica, demuestra que la mente puede influir directamente en el cuerpo, reprogramar los genes e incluso transformar la realidad externa. En este libro, el autor nos muestra cómo, a través de la meditación y el dominio de nuestras emociones, podemos acceder a estados elevados de conciencia y desbloquear un potencial que parece, literalmente, sobrenatural. Capítulo 1. Bendecir el presente. Joe Dispenza comienza recordándonos algo que todos sabemos, pero pocos aceptamos de verdad: vivimos atrapados en los mismos pensamientos, en las mismas emociones y en los mismos hábitos de siempre. Nos despertamos y, casi sin darnos cuenta, volvemos a encender el piloto automático de nuestra vida. Revisamos el teléfono, pensamos en las preocupaciones de ayer, sentimos las mismas emociones de cansancio, estrés o ansiedad, y así, un día se convierte en una copia exacta del anterior. El problema es que esa repetición constante no solo mantiene nuestra rutina, también mantiene a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo anclados en el pasado. Cada emoción negativa que revivimos, cada recuerdo doloroso que repasamos en la mente, genera una química interna que refuerza esa identidad antigua. Sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia biología. Aquí entra en juego la enseñanza central de este capítulo: el presente es el único lugar donde realmente existe el poder de transformación. Mientras sigamos recordando lo que nos pasó ayer o preocupándonos por lo que podría pasar mañana, estamos desperdiciando el momento en el que sí podemos cambiar algo, el ahora. Dispenza lo explica de forma clara: cuando logramos estar plenamente presentes, el cerebro deja de repetir las viejas conexiones y abre espacio para crear nuevas. Es como si dejáramos de reproducir un mismo archivo una y otra vez, y finalmente empezáramos a escribir uno nuevo. El presente es ese espacio en blanco en el que podemos diseñar quién queremos ser, cómo queremos sentirnos y qué futuro queremos experimentar. Por eso, bendecir el presente no es solo una frase bonita. Significa reconocer el valor de este instante como la verdadera oportunidad de romper con la identidad del pasado. Cada vez que eliges estar consciente en el ahora, en lugar de perderte en pensamientos repetitivos, estás abriendo la puerta a un futuro diferente. Dispenza nos invita a reflexionar: ¿cuántas veces vivimos más en nuestros recuerdos que en lo que realmente está pasando? ¿Cuántas veces revivimos la rabia, la tristeza o la frustración por cosas que ya ocurrieron y que no podemos cambiar? Al hacerlo, no solo estamos recreando el pasado en la mente, sino también en el cuerpo, porque cada pensamiento negativo libera las mismas sustancias químicas que refuerzan esas emociones antiguas. La propuesta es simple pero transformadora: aprender a soltar el pasado, dejar de obsesionarnos con el futuro y entrenar la mente para habitar plenamente el presente. En ese estado, podemos elegir nuevas emociones, pensamientos y acciones que no estén condicionados por lo que ya vivimos. Al bendecir el presente, dejamos de ser víctimas de la historia que nos contamos y empezamos a ser creadores de un nuevo destino. El ahora se convierte en el punto de poder, el espacio en el que lo imposible comienza a volverse posible. Capítulo 2. La biología del cambio. Joe Dispenza nos plantea una idea que rompe con lo que muchos creíamos sobre la vida: no estamos condenados por nuestra biología, ni por la genética, ni por las experiencias que nos formaron en el pasado. Nuestro cuerpo no es una máquina rígida, es un sistema vivo, dinámico y maleable que responde a cada pensamiento, emoción y experiencia que generamos día tras día. Durante mucho tiempo, la ciencia sostuvo que los genes eran una especie de sentencia inevitable. Si tus padres tenían cierta enfermedad, tú también estabas destinado a desarrollarla. Pero gracias a la epigenética y la neurociencia, ahora sabemos algo muy diferente: los genes se pueden activar o desactivar dependiendo del ambiente en el que se encuentre el cuerpo. Y ese ambiente no solo está determinado por lo externo, sino también por lo interno, nuestros pensamientos y emociones. Cuando pensamos de una cierta manera, liberamos químicos en el cerebro que generan emociones. Y esas emociones, a su vez, producen reacciones físicas en todo el organismo. Si una persona vive constantemente en estrés, en miedo o en rabia, su cuerpo estará bañado en hormonas que refuerzan ese estado de alerta.
El sistema inmune se debilita, la energía se concentra en la supervivencia y el cuerpo entero empieza a funcionar en piloto automático de defensa. Lo sorprendente es que este proceso también funciona en sentido contrario. Cuando elegimos conscientemente pensamientos más elevados y emociones como la gratitud o la alegría, liberamos una química completamente distinta. El cuerpo comienza a repararse, el sistema inmunológico se fortalece, la energía fluye hacia la creación y no hacia la supervivencia. Aquí entra en juego la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales. Cada vez que repetimos un pensamiento, reforzamos un circuito en el cerebro. Pero cada vez que pensamos de una manera nueva, abrimos la posibilidad de crear un circuito distinto. Es como si estuviéramos reprogramando un software mental que después influye en todo nuestro organismo. Dispensa lo explica con una metáfora poderosa: cada pensamiento es como una señal que se transmite a cada célula del cuerpo. Si pensamos siempre lo mismo, enviamos la misma señal una y otra vez, y el cuerpo termina acostumbrado a esa frecuencia. Pero cuando cambiamos nuestra manera de pensar, literalmente le estamos dando nuevas instrucciones al organismo. Y esas nuevas instrucciones son capaces de modificar no solo nuestra mente, sino también nuestros genes. En otras palabras, la biología del cambio nos recuerda que no somos esclavos de nuestra historia, sino arquitectos de nuestro futuro biológico. Lo que pensamos hoy, lo que sentimos hoy, puede estar escribiendo la salud, la vitalidad y la energía que experimentaremos mañana. El desafío es salir del círculo repetitivo entre pensamiento y emoción. Pienso algo negativo, siento miedo o rabia, ese miedo genera más pensamientos negativos y el ciclo continúa. Romperlo implica dar un paso de conciencia, detenernos, observarnos y elegir una nueva manera de responder. Ese simple acto de conciencia es lo que activa el cambio biológico. Así, Dispensa nos deja con un mensaje esperanzador: la verdadera medicina está dentro de nosotros mismos. Nuestra mente es capaz de influir en la genética, en el cerebro y en el cuerpo entero. Si queremos un futuro distinto, debemos comenzar sembrando pensamientos y emociones que lo sostengan desde hoy. Capítulo 3. La mente cuántica. Joe Dispenza nos introduce aquí a un concepto que, para muchos, puede parecer casi de ciencia ficción, pero que está respaldado por la física cuántica moderna, el campo cuántico de infinitas posibilidades. La idea central es que no estamos limitados únicamente al mundo material que percibimos con los sentidos. Más allá de lo que vemos, tocamos o medimos, existe un campo invisible, un océano de energía e información donde coexisten todas las realidades posibles. En ese campo, el tiempo y el espacio tal como los conocemos no existen, lo que existe es pura potencialidad. Imagina que en ese campo están todas las versiones posibles de tu vida: el tú que es plenamente saludable, el tú que ha alcanzado la libertad financiera, el tú que vive con paz interior y propósito. Todo eso ya existe como posibilidad, esperando a ser materializado. Y la mente es el puente que puede conectar nuestra realidad actual con esas infinitas opciones. Dispenza explica que cuando pensamos y sentimos siempre lo mismo, estamos sintonizados con una frecuencia muy limitada. Es como si tuviéramos un dial de radio, pero siempre escucháramos la misma emisora. Sin embargo, al cambiar nuestra vibración interna, es decir, los pensamientos que elegimos y las emociones que sentimos, podemos cambiar de estación y acceder a nuevas posibilidades dentro del campo cuántico. La clave está en lograr coherencia entre mente, cuerpo y corazón. Cuando los pensamientos están alineados con emociones elevadas, como la gratitud, el amor o la alegría, nuestra vibración se eleva y nos conectamos más directamente con ese campo de infinitas posibilidades. Es en ese estado cuando podemos empezar a atraer o materializar experiencias diferentes en nuestra vida. Para entenderlo mejor, piensa en cómo actúan las ondas cerebrales. En un estado de estrés o ansiedad, las ondas cerebrales son rápidas y caóticas, lo que nos mantiene desconectados del campo. Pero en estados de meditación profunda, las ondas se vuelven más lentas, más ordenadas, y esa calma abre la puerta a lo cuántico. Es como si, al aquietar la mente, pudiéramos sintonizar con un nivel de realidad más profundo y creativo. Dispensa subraya que esto no se trata de fantasía ni de fe ciega.
Se trata de una práctica consciente, entrenar la mente para salir de los viejos patrones automáticos y entrar en estados de presencia y coherencia. Cuando lo hacemos, literalmente dejamos de estar atados al pasado y comenzamos a crear desde el presente, en conexión con ese campo. Lo más poderoso de este capítulo es el recordatorio de que no estamos limitados por la materia. No necesitamos esperar a que algo cambie afuera para sentirnos bien por dentro. Al contrario, al sentirnos bien por dentro, al elevar nuestra energía, podemos producir cambios afuera. El flujo va de adentro hacia afuera, de la mente al campo, y del campo a la materia. En resumen, la mente cuántica nos enseña que somos mucho más que un cuerpo y un cerebro, somos conciencia conectada a un campo infinito de posibilidades. Y cada vez que elegimos elevar nuestros pensamientos y emociones, estamos accediendo a ese campo y trayendo a nuestra realidad una nueva versión de nosotros mismos. Antes de continuar, imagina despertar cada día sintiéndote confiado, sabiendo que el dinero ya no es un límite, sino una herramienta para alcanzar todo lo que te propongas. Muchos de nosotros cargamos con ideas que nos frenan sin darnos cuenta, creencias que nos dicen no es posible antes de siquiera intentarlo. Pero cuando aprendes a identificarlas y liberarlas, tu mente empieza a funcionar de otra manera, ve oportunidades, soluciones y caminos que antes parecían imposibles. El ebook Mentalidad de Titán te muestra cómo hacer ese cambio, ayudándote a construir una mentalidad abundante y enfocada en tus metas. Si quieres dar ese primer paso hacia una vida con más libertad, más seguridad y más éxito, toca el link de la descripción y obtén el ebook. Este puede ser el momento que marque la diferencia. Ahora sí continuemos. Capítulo 4. La meditación como puerta. En este capítulo, Joe Dispenza presenta la meditación como la herramienta principal para abrir la puerta a esa transformación personal que nos conecta con el campo cuántico. Según él, no basta con entender intelectualmente que existen infinitas posibilidades, necesitamos experimentar ese estado, y la meditación es el camino para hacerlo. Cuando vivimos atrapados en la rutina, nuestros pensamientos son los mismos de siempre, nuestras emociones son predecibles y nuestro cuerpo reacciona de manera automática. En ese ciclo repetitivo, seguimos siendo la misma persona un día tras otro. La meditación rompe ese patrón porque nos invita a salir de la mente analítica y entrar en estados más profundos de conciencia. La ciencia lo respalda. Durante la meditación, las ondas cerebrales descienden de un estado beta, alerta, muchas veces estresado, a estados alfa y zeta, donde la mente se relaja y se abre el acceso al subconsciente. Es ahí, en esas capas más profundas, donde se almacenan los hábitos, las emociones y los programas que dirigen gran parte de nuestra vida. Al aquietar el cuerpo y calmar la mente, dejamos de estar tan enfocados en el mundo externo, en el tiempo, en las preocupaciones, en lo que otros piensan de nosotros, y nos volvemos conscientes del momento presente. Ese estado de presencia nos permite conectar con algo más grande, el campo cuántico. Dispenza señala que, en la meditación, no se trata solo de relajarse, sino de aprender a soltar el viejo yo. Significa dejar atrás las identidades, los miedos, los recuerdos y las emociones que ya no nos sirven, y abrir espacio para una nueva versión de nosotros mismos. Al mismo tiempo, la meditación es un acto creativo, no es únicamente introspección, sino una práctica donde sembramos una intención clara y la alimentamos con emociones elevadas. Al hacerlo, enviamos una señal coherente al campo cuántico. Esa señal es la que empieza a atraer experiencias que coinciden con nuestra nueva vibración. En otras palabras, meditar es más que cerrar los ojos y relajarse, es reprogramar el cuerpo y la mente para que se alineen con la realidad que queremos crear. Es entrar en un estado de vacío y desde ahí empezar a construir. Lo poderoso de este capítulo es que convierte la transformación en algo práctico, no necesitas esperar un golpe de suerte ni un milagro externo. Cada vez que meditas, estás entrenando a tu cerebro y tu cuerpo para dejar atrás lo viejo y entrar en lo nuevo. Estás atravesando la puerta hacia lo sobrenatural. Capítulo 5. La pineal, el tercer ojo. En este capítulo, Joe Dispenza nos habla de una pequeña pero poderosa glándula ubicada en el centro del cerebro, la glándula pineal, también llamada el tercer ojo. A lo largo de la historia y en diferentes culturas, se ha considerado un puente hacia estados superiores de conciencia y experiencias espirituales profundas.
desde la ciencia, la pineal cumple funciones biológicas importantes, como regular los ciclos del sueño a través de la melatonina. Pero, según Dispenza, cuando se activa de manera adecuada, también puede producir sustancias químicas que generan estados de expansión de conciencia, experiencias místicas e incluso percepciones más allá de los sentidos normales. El autor explica que la activación de la pineal ocurre mediante técnicas específicas de respiración, concentración y meditación. Estas prácticas cambian la presión del líquido cefalorraquídeo, estimulando la glándula y generando una reacción bioquímica que abre la puerta a estados alterados de conciencia. Lo interesante es que esta activación no se trata de algo mágico o reservado para unos pocos. Es un proceso natural que todos podemos experimentar cuando aprendemos a dirigir nuestra energía y nuestra atención hacia el interior. La pineal funciona como una antena que capta frecuencias del campo cuántico. Cuando esto sucede, las personas suelen describir experiencias como una intensa sensación de unidad con el universo, estados de profunda paz y alegría, percepciones de luz interna o visiones simbólicas, una claridad mental y espiritual que trasciende lo cotidiano. Dispenza aclara que no se trata de perseguir experiencias espectaculares, sino de abrirse a una conciencia más amplia. La activación de la pineal es una herramienta que nos recuerda que somos más que un cuerpo físico, somos seres capaces de conectarnos con dimensiones superiores de la realidad. El mensaje central de este capítulo es que la pineal, bien entrenada y estimulada a través de la práctica meditativa, es una puerta hacia lo místico y lo trascendental. Una confirmación de que lo sobrenatural no está fuera de nosotros, sino en nuestro propio interior. Capítulo 6. Emociones elevadas. Joe Dispenza explica que uno de los mayores secretos para transformar la vida es aprender a cultivar emociones elevadas como la gratitud, el amor, la alegría y la inspiración. Estas emociones no son simples estados pasajeros, sino frecuencias energéticas capaces de modificar la biología del cuerpo y de conectarnos con el campo cuántico de infinitas posibilidades. Cuando vivimos atrapados en emociones negativas, miedo, ira, estrés, culpa, nuestro cuerpo se mantiene en un estado de supervivencia. Esa química interna nos ata al pasado y nos limita. En cambio, al experimentar de manera consciente emociones elevadas, el cuerpo entra en un estado de coherencia, equilibrio y apertura hacia nuevas realidades. Dispenza subraya que la gratitud tiene un papel central. Cuando agradeces por adelantado como si lo que deseas ya hubiera sucedido, tu cuerpo empieza a sentirlo como una experiencia real. Esa emoción envía una señal clara al campo cuántico y abre la puerta a que esa nueva realidad se manifieste. Lo mismo ocurre con el amor y la alegría. Al sostener estas emociones, el sistema inmunológico se fortalece, las células se regeneran más rápido y la mente entra en un estado de mayor claridad. La ciencia lo confirma, las emociones positivas cambian la química del cerebro, regulan hormonas como la dopamina y la serotonina y generan efectos medibles en la salud. El autor insiste en que no basta con pensar diferente, hay que sentir diferente. La combinación de pensamientos claros con emociones elevadas crea una señal poderosa que influye en el cuerpo y en la realidad externa. En pocas palabras, este capítulo nos recuerda que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de vivir dominados por el miedo y empezamos a vibrar en gratitud, amor y alegría. Son esas emociones las que nos alinean con el campo cuántico y nos permiten acceder a nuestro potencial sobrenatural. Capítulo 7. La coherencia corazón-cerebro. Joe Dispenza nos muestra que el corazón no es solo una bomba que mantiene la sangre en movimiento. El corazón tiene un campo electromagnético poderoso, incluso más fuerte que el del cerebro, y ese campo se expande varios metros alrededor de nuestro cuerpo. Esto significa que el corazón es un verdadero centro de comunicación, capaz de influir en cómo pensamos, sentimos y hasta en cómo percibimos la realidad. Cuando nuestras emociones son negativas, estrés, ansiedad, miedo, ese campo se vuelve caótico. El cerebro y el corazón dejan de estar alineados, y nuestro cuerpo experimenta desorden interno. Esto se traduce en confusión mental, bloqueos emocionales y, con el tiempo, en desequilibrios físicos. En cambio, cuando practicamos emociones elevadas como la gratitud o el amor, el corazón empieza a latir en un patrón ordenado y armonioso. Esto se conoce como coherencia cardíaca.
En ese estado, el corazón y el cerebro comienzan a sincronizarse, generando un flujo de comunicación clara entre ambos. El resultado es un equilibrio fisiológico, mental y emocional que potencia la creatividad, la claridad y la salud. Dispensa explica que esta coherencia no es un concepto espiritual abstracto, sino un fenómeno medible. La ciencia ha comprobado que cuando alcanzamos la coherencia corazón-cerebro, se regulan las hormonas del estrés, mejora el sistema inmunológico y el cuerpo entra en un estado ideal para sanar y regenerarse. La práctica clave es simple pero profunda: sentir de manera consciente emociones de amor, compasión y gratitud en el corazón. Al hacerlo, no solo nos transformamos por dentro, sino que también irradiamos una energía que puede influir positivamente en quienes nos rodean. En conclusión, este capítulo nos enseña que la verdadera conexión entre mente y cuerpo no ocurre solo en el cerebro, sino en la coherencia con el corazón. Y cuando ambos trabajan al unísono, nos convertimos en seres capaces de crear una realidad más equilibrada y poderosa. Capítulo 8. Sanaciones espontáneas. En este capítulo, Joe Dispenza presenta casos reales de personas que lograron superar enfermedades graves sin necesidad de tratamientos convencionales, únicamente aplicando los principios de coherencia interior, meditación y conexión con el campo cuántico. Estas historias no buscan reemplazar la medicina, sino demostrar que el cuerpo tiene un potencial de sanación mucho mayor del que creemos. Lo que cambia todo es el estado interior de la persona, cuando alguien deja de vivir en estrés, resentimiento o miedo, y comienza a cultivar emociones elevadas como gratitud y amor. Su biología responde de una manera extraordinaria. Dispenza explica que muchas de estas personas experimentaron un cambio profundo en su identidad. Dejaron de aferrarse al viejo yo marcado por la enfermedad y crearon una nueva versión de sí mismos, mental y emocionalmente más fuerte. En ese proceso, su cuerpo comenzó a reflejar esa transformación, hasta el punto de revertir diagnósticos que parecían imposibles. Lo más interesante es que la ciencia ya ha empezado a estudiar estos casos. Se ha observado cómo, en estados de coherencia corazón-cerebro, se activan genes relacionados con la reparación celular y se fortalecen los sistemas de defensa del organismo. Esto refuerza la idea de que los pensamientos y emociones sostenidos no son solo experiencias subjetivas, sino señales biológicas reales que afectan a cada célula del cuerpo. En conclusión, este capítulo nos recuerda que no estamos condenados por nuestras circunstancias ni por nuestros diagnósticos. Cuando logramos cambiar nuestro estado interior, podemos abrir la puerta a sanaciones que la lógica tradicional no logra explicar. Lo sobrenatural se convierte, entonces, en una posibilidad alcanzable para cualquiera que se atreva a transformar su mente y corazón. Capítulo 9. Acceder a realidades superiores. En este capítulo, Joe Dispenza profundiza en la idea de que, al dominar la coherencia entre mente, cuerpo y corazón, podemos experimentar niveles de conciencia que trascienden la realidad ordinaria. Estas experiencias no son simples fantasías, son estados medibles que algunos investigadores ya han comenzado a estudiar mediante neurociencia y física cuántica. Dispenza explica que, a través de la meditación y la práctica constante de emociones elevadas como gratitud, amor y alegría, se puede entrar en lo que él llama el campo de posibilidades infinitas. Este campo contiene todas las realidades posibles y, al conectar con él, nuestra mente se abre a recibir información y percepciones que normalmente están fuera de nuestro alcance. Algunos testimonios incluyen la sensación de unidad con el todo, la percepción de que el tiempo y el espacio se diluyen, y la capacidad de percibir realidades alternativas. No se trata de un estado imaginario, sino de una experiencia interna profundamente real que puede transformar nuestra percepción de la vida y nuestro lugar en el universo. Dispenza también enfatiza que acceder a estas realidades superiores requiere práctica y disciplina. No es algo que suceda de manera instantánea ni accidental. La clave está en la preparación, limpiar la mente de patrones antiguos, sostener emociones coherentes y mantener la intención enfocada hacia la expansión de la conciencia. En resumen, este capítulo nos enseña que la mente humana tiene la capacidad de experimentar dimensiones más allá de lo físico. Estas experiencias ofrecen no solo insights sobre nuestra verdadera naturaleza, sino también herramientas para sanar, crear y vivir con un propósito mucho más profundo.
La puerta hacia estas realidades está al alcance de cualquiera dispuesto a entrenar su mente y corazón de manera constante. Capítulo 10. Convertirse en sobrenatural. En este capítulo, Joe Dispenza nos invita a dar el paso final, no solo experimentar estados de conciencia elevados, sino integrarlos plenamente en nuestra vida diaria. Ser sobrenatural no significa hacer cosas fuera de lo común por casualidad, sino transformar nuestro ser desde adentro para vivir conectado con un campo infinito de posibilidades. Dispenza explica que la transformación verdadera ocurre cuando combinamos meditación, emociones elevadas y coherencia interior de manera consistente. La práctica diaria nos permite reprogramar el cuerpo y la mente, liberándonos de patrones antiguos y limitantes. Al hacerlo, dejamos de reaccionar a la vida desde condicionamientos pasados y comenzamos a crear nuestra realidad de manera consciente. El autor enfatiza que convertirse en sobrenatural es un proceso, no un evento aislado. Cada experiencia de expansión de conciencia nos prepara para vivir de forma más libre, más creativa y más conectada con el propósito de nuestra existencia. En este estado, no solo podemos sanar nuestro cuerpo y mente, sino también manifestar cambios profundos en nuestra vida personal y en nuestro entorno. Dispenza subraya que todos tenemos esta capacidad latente. No es un talento reservado a unos pocos, es una facultad humana accesible mediante entrenamiento mental, emocional y energético. Quien se compromete a esta práctica constante puede trascender los límites de su viejo yo y convertirse en un creador consciente de su realidad, viviendo en coherencia con el campo cuántico de infinitas posibilidades. En esencia, este capítulo nos reta a asumir la responsabilidad de nuestra propia evolución, a dejar de depender de circunstancias externas y a convertirnos en arquitectos de nuestra vida. Usando la ciencia de la mente y el corazón para crear una existencia extraordinaria. Ser sobrenatural es, entonces, vivir con intención, propósito y una conexión profunda con la energía que subyace en todo lo que existe. La transformación personal que describe Joe Dispenza no es un milagro aislado ni un acto de suerte, es ciencia aplicada. Cada práctica que integra meditación, emociones elevadas y coherencia entre mente y corazón nos permite ir más allá de nuestros límites habituales. El mensaje central es claro: todos somos capaces de activar nuestro potencial sobrenatural. No depende de talento, recursos o circunstancias externas, sino de nuestra disposición a entrenar la mente y el cuerpo, a romper viejos patrones y a vivir desde un estado elevado de conciencia. Al aplicar estos principios de manera constante, experimentamos una vida más plena, creativa y conectada. Sanaciones, intuición más aguda, claridad mental, manifestaciones conscientes y un mayor sentido de propósito son solo algunos de los resultados posibles. Ser sobrenatural significa asumir la responsabilidad de nuestra propia evolución y elegir vivir de manera consciente, alineados con un campo infinito de posibilidades. Es transformar cada pensamiento, emoción y acción en una herramienta para crear la vida que deseamos. En definitiva, sobrenatural nos enseña que nuestro verdadero poder está en nuestra capacidad de cambiar, de expandir nuestra conciencia y de convertirnos en co-creadores de nuestra realidad. La puerta está abierta, la decisión de cruzarla es nuestra. Si te ha gustado este resumen, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Si tienes alguna recomendación de algún libro que te encantaría ver resumido en el canal, estaré contento de leerte en la caja de comentarios. Recuerda también que si quieres cambiar tu relación con el dinero eliminando esas creencias limitantes con las que creciste y que no te permiten tener éxito financiero, échale un ojo al ebook Mentalidad de Titán que podrás obtener tocando el link de la descripción. Nos vemos en un próximo video.